Hola, mi nombre es Diego Subauste y hoy voy a hablar sobre mi crítica sobre el capítulo número 18 del libro Sapiens del autor Yuval Noah Harari. En primer lugar hablaré un poco sobre el autor. Yuval Noah Harari es un historiador y escritor de origen israelí. Realizó su maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén y posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de Oxford. Realizó varias publicaciones, entre ellas su obra más conocida es Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. Esta publicación lo convirtió en miembro de la Academia de Ciencias Jóvenes y lo hizo conocido alrededor del mundo. Harari empieza este capítulo hablando sobre cómo el hombre o el sapiens moldea la Tierra en función a sus necesidades. Eventos como la revolución industrial han llevado al hombre a buscar nuevas fuentes de energía, originando efectos colaterales como la destrucción de nuestro ecosistema, eliminando así a gran parte de la flora y fauna de nuestro planeta, o dando inicio al calentamiento global. Estos hechos han generado la idea de que en el futuro existe una escasez de recursos o la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, Harari rechaza esta idea y plantea la existencia de una degradación ecológica. En otras palabras, un cambio. Él fundamenta esta idea diciéndonos que la naturaleza no se puede estudiar. Utiliza argumentos como el meteorito que originó la extinción de los dinosaurios, el cual dio inicio a la evolución de los mamíferos, y también cómo, pese a que nosotros mismos estamos creando un lugar menos acogedor para la humanidad, la población ha aumentado exponencialmente en los últimos 100 años. En el primer subcapítulo, llamado Época Moderna, Harari enfatiza el impacto que tuvo la revolución industrial en la sociedad moderna y sobre los cambios que originó. Harari nos habla sobre cómo en la antigüedad la medición del tiempo era irrelevante y las personas regían su tiempo a su criterio y su comodidad. Con la llegada de la revolución industrial, esto cambió. La forma en cómo las industrias trabajaban exigía a los trabajadores en seguir un horario fijo y preciso. De otra manera, la producción dejaría de funcionar. Este aplicaba a todo tipo de industrias, como el servicio de transporte público o el sistema de trenes. Hoy en día podemos ver que sigue funcionando de esta manera. Sin embargo, para Harari, el cambio social más trascendental fue el desplome de la familia y la comunidad. En este subcapítulo, Harari describe cómo funcionaban las sociedades antes de la revolución industrial, en temas como la salud, el comercio y el orden social. Él nos dice que en la antigüedad el Estado casi no tenía interferencia con la sociedad en sí. Cada familia era responsable de solucionar sus problemas, tales como la enfermedad de un miembro de la familia, la construcción de su hogar o conflictos con otras familias. La llegada de la revolución industrial le dio más poder a los comercios, le dio al Estado nuevos medios de comunicación y transporte y puso a su disposición un ejército y trabajadores sociales. Estos nuevos poderes fueron los que debilitaron los lazos familiares y convirtieron al hombre en un individuo. El Estado y el mercado se convirtieron en la madre y el padre del individuo. El hombre ya no dependía únicamente de la familia, sino de la sociedad, el gobierno y el mercado, los cuales se encargarían de su seguridad y su desarrollo. El siguiente subcapítulo, llamado Comunidades Imaginadas, Harari explica cómo el rompimiento de los lazos de comunidad, tras el rompimiento de estos lazos, el Estado y el mercado tenían que reemplazarlos de alguna manera. Es entonces cuando nacen las comunidades imaginadas. Harari define este concepto como una comunidad de gente que en realidad no se conocen mutuamente, pero que imaginan que sí. Se introdujeron conceptos como reinos, imperios, religiones, entre otros. Sin embargo, los dos ejemplos más importantes son la nación, creada por el Estado, y las tribus consumidoras, creadas por el mercado. La mayoría de las naciones aducen que son una entidad natural y eterna, creada en alguna época primordial al mezclar el suelo de la patria con la sangre de la gente. Las tribus consumidoras se definen sobre todo por lo que consumen. Esa es la clave de su identidad. Algunos ejemplos son las personas veganas, las personas que solo compran una marca de producto como Apple, o los hinchas del Real Madrid. Esta sensación de comunidad existe únicamente en nuestra imaginación. Sin embargo, el poder e influencia que tienen en las personas es inmenso. El siguiente subcapítulo, llamado Perpetuum mobile o movimiento perpetuo, Harari explica cómo las personas en la antigüedad tenían un estatus social, político y económico definido. Si nacías como esclavo, toda tu vida ibas a ser uno y tus descendientes también lo serían. En los últimos 2 siglos esta mentalidad cambió. Las personas entendieron que el status quo podía ser maleable y podía mejorar o empeorar su voluntad. Este cambio de mentalidad, si bien provocó grandes conflictos sociales como la Revolución Francesa o la Segunda Guerra Mundial, también dio inicio a la época más pacífica de la historia. En el siguiente subcapítulo, llamado Paz en nuestra época, Harari explica el por qué estamos en la época más pacífica de la historia. Esta perspectiva no es muy popular, ya que en la actualidad la sociedad se enfoca más en el individuo que en una población entera.
En el año 2000, de las 56 millones de muertes que ocurrieron, se presenciaron más muertes por accidentes automovilísticos, un 2.2%, que por guerras o crímenes violentos, un 1.5%. Y se puede observar una estadística similar en el año 2002. En la mayoría de las regiones del mundo, la gente se va a dormir sin temor en que en plena noche una tribu vecina pueda rodear su aldea y asesinar a todos sus habitantes. Según estudios antropológicos, en algunas tribus indígenas brasileras que habitan las profundidades de la selva, que no poseen ejércitos o policías, entre la cuarta y la mitad de la población masculina muere debido a conflictos violentos por propiedades, mujeres o prestigio. Es con estos ejemplos que podemos relacionar la reducción de la violencia gracias al auge del Estado. En toda la historia, la mayor parte de la violencia era resultado de luchas locales entre familias y comunidades. Incluso en la actualidad, como indican las cifras anteriores, el crimen local es mucho más mortífero que las guerras internacionales. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, es debatible decir si la violencia entre estados ha disminuido. Sin embargo, no se puede negar que la violencia internacional se ha reducido. El mejor ejemplo es la caída de los imperios. En la antigüedad, cuando un imperio estaba en peligro de desaparecer o bajo ataque, ellos usaban todo su poder para evitar que esto sucediera. Esto solía llevar a un gran conflicto, o en otras palabras, un gran baño de sangre. Grandes imperios como el británico, el francés y el soviético, salvo algunas excepciones, se retiraron pacíficamente de territorios, dejando a cargo a la población de estos respectivos lugares. En el último subcapítulo de este capítulo, Harari explica cómo, salvo algunas excepciones, hoy por hoy la cantidad de estados interesados en invasión de otros territorios pertenecientes a otros estados es casi nula. Harari nos explica cómo los beneficios de la guerra han disminuido y el coste ha aumentado. Él nos dice que en la antigüedad las recompensas por la guerra son en su mayoría materiales, tales como terrenos, oro, esclavos o ganado. En la actualidad, la mayor recompensa es el capital humano, los conocimientos técnicos y las estructuras socioeconómicas complejas, como los bancos, son la mejor recompensa que puedo obtener. Otro factor por el cual Harari explica el pacifismo de esta época es la creación de la bomba nuclear. La amenaza de un holocausto nuclear detiene a las personas a empezar conflictos sociales que requieren el uso de este tipo de armas y además hace que el pacifismo prospere, haciendo de la misma manera que el comercio crezca. Finalmente, Harari explica el debate entre dos puntos de vista. El primero es el que vivimos en una época moderna de guerra, violencia y crímenes. O la segunda, que vivimos en una época de paz como nunca antes habíamos vivido. La respuesta de Harari es que en la actualidad nos hallamos en el umbral tanto del cielo como del infierno, moviéndonos nerviosamente entre el portal del uno y la antesala del otro. La historia todavía no ha decidido dónde terminaremos y una serie de coincidencias todavía nos pueden enviar en cualquiera de las dos direcciones. En mi opinión, este capítulo trata de explicar los sucesos por los cuales la sociedad, como la revolución industrial, como los sucesos por los cuales la sociedad, como la revolución industrial, la caída de los imperios y la creación de la bomba nuclear, y cómo estos modificaron la forma en la que hoy funciona el mundo. Por otro lado, también da argumentos válidos para pensar que vivimos en una época de paz sin precedentes, debido a factores como el valor del capital humano por sobre el valor material, el miedo a un holocausto nuclear o inclusive el auge del mercado. Muchísimas gracias.